Claro que no le coloqué el nombre a mi trabajo, entonces lo digo de esta manera aquí para que el profesor lo encuentre dentro de su biblioteca. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted. Buenas tardes, mi nombre es Albert Montaño. El texto que yo trabajé para esta clase se llama La importancia del texto interactivo, videojuegos, en el ámbito educativo. Para poder llegar a un acercamiento del videojuego hay que tener en cuenta que este es un producto textual, un tejido sígnico de multimedia, y tanto que así es multimedia, entonces van a estar involucrados tanto signos visuales como signos auditivos, como signos lingüísticos, como signos algorítmicos, signos de cualquier otro tipo. Y esto lleva a que tenga que hablarse también de algunos aspectos semióticos y sobre la textualidad. Entonces, para acercar hacia la textualidad digital, yo utilicé tres textos principalmente. Uno que colocó el profesor, que era el de la textualidad digital y multialfabetización, los contenidos digitales como material educativo, de López y Jerez. El segundo es el de Olbert Klegger, el cual es la creación ciberliteraria, definición, perfil y carta de navegación para orientarse en un campo emergente. Y el tercero es el de Domingo Sánchez Mesa. El título es Los videojuegos, consideraciones sobre las fronteras de la narrativa digital. Entonces, para podernos acercar a la ciberliteratura, antes tenemos que hablar sobre el ciberespacio. El primero que acuñó este término fue William Gibson en su novela Neuromancer de 1984. La idea del ciberespacio se construye en que la tecnología permite crear espacios plásticos, espacios que son moldeables, pueden expandirse, pueden achicarse, pueden moldearse a como le permita la tecnología. Entonces este término va a entrar y va a permear las diferentes literaturas que se llevan a cabo en los medios virtuales. Esta literatura que está en los medios virtuales sufre una gran crítica, porque los que escriben literatura llegan y dicen: no, es que eso que usted está hablando, usted lo que hace en el computador, hace ciberliteratura, eso no es ciberliteratura, eso es otra forma, otra práctica, la cual no tiene en cuenta la literatura como tal. Y hasta hay una crítica que hace una señora, y aquí lo cita Kleber, la cual es la de la crítica de la señora Bloch, se llama ella, y entonces ella dice que el leer Brooks, el leer en un formato digital es increíble, que es algo que la pantallita está temblorosa, y ella es en 1994 una ganadora del premio Pulitzer de ciencia ficción. Entonces, para poder hablar sobre la ciberliteratura y cómo esta coge técnicas de la literatura tradicional, entonces hablamos sobre el paradigma de remediación. Un paradigma de remediación es lo que permite que todas las narrativas y géneros literarios que ocurren en el papel puedan trasladarse al modelo digital. Al trasladarse al modelo digital tienen dos principios, los cuales que me exponen Voltaire y Grusen en el año 2000, y entonces ellos dicen
y afirman que hay dos principios, uno de continuidad y otro de ruptura. El de continuidad es que puede haber poesía en la ciberliteratura, puede haber ciberpoesía, porque se traslada, se remedia la poesía que hay en la literatura y se traslada al terreno del ciberespacio. Ese traslado también incurre en un principio de ruptura. O sea, puede haber una continuidad de cómo se hace la poesía en el texto impreso, pero también puede haber un principio de ruptura. Ese principio de ruptura, aseméjenlo a las vanguardias en el siglo XX, a inicios del siglo XX, donde intentaban desprenderse de los principios artísticos que habían en los movimientos y ya acontecidos en el año 19, como el impresionismo, y entonces ese principio de ruptura es lo que va a permitir que la ciberliteratura no se parezca mucho a la literatura tradicional. Just type kill dragon with what? Your bare hands? Huh. I'll take a chance on it. Can you believe that it actually works? Uh-oh. Threatening little... Un videojuego siempre hay un tutorial, y es que lo que pasa es que los productores, los directores de videojuegos saben que la enseñanza, pues se ha aprendido, se ha encontrado, se ha evidenciaron por medio de los videojuegos que el ser humano no aprende por memorización, aprende por práctica. Cuando yo estoy inmerso en el ciberespacio del videojuego, yo estoy aprendiendo con práctica. Entonces, aquí tenemos que distinguir lo que dice Umberto Eco, que es el lector modelo, el autor modelo y el lector experimentado. Cuando yo llego a un videojuego y lo voy a jugar, yo espero que el que produjo ese videojuego me enseñe cómo utilizarlo, ¿sí? Asimismo, como cuando a un niño toca enseñarle cómo es que se lee, entonces hay unos ciertos niveles. Pues entonces, para cada tipo de texto hay un lector modelo. No podemos utilizar primero Assassin's Creed antes de no haber jugado Mario Bros. O Tetris, o algún otro juego que le permita al niño aprender ciertos patrones algorítmicos para poder utilizar el juego Assassin's Creed. Y lo mismo pasa en la literatura. No se puede acercar al niño primero a una novela como Rayuela si no se le ha enseñado primero cómo leer Caperucita Roja. Entonces aquí la distinción de lector modelo y lector empírico se hace pertinente, porque entonces los directores de videojuegos van a utilizar ciertos mecanismos para enseñarle al jugador dentro de la práctica cómo leer el videojuego. El hecho de que esté en la consola, sepa utilizar rompecabezas en medio del ciberespacio que tiene el videojuego, influye que él ya tiene unos conceptos previos de cómo acercarse a ese videojuego, y eso se los va dando el mismo videojuego. Por ejemplo, en el primer nivel será solo salte, después corre y salte por la pared, en el caso del Príncipe de Persia, o en el de los coches arranque y después métale nitro, o en el caso de Assassin's Creed, pues entonces camine y después esa columna que está allá, si corra y salte encima de ella, puede escalar, puede asesinar, puede caer en barrida, tiene que subir
a la cima de la torre para poder ver todo el escenario. Ese tipo de cosas hacen que el lector adquiera una experiencia. Ahora, para poderme acercar a esto, tenemos que tener en cuenta que para que estos juegos se hayan dado hasta su nivel tecnológico que tienen ahorita, hay que partir bajo el principio que nos infunde Yuri Lotman, el cual es el de la intertextualidad. Teniendo en cuenta que hay dos semiosferas diferentes, especial, si yo tengo una semiosfera mitológica griega y tengo aquí otras semiosfera del videojuego, entonces yo como incluyo de los griegos algo a la narrativa de mi videojuego. Entonces, es esta conexión que se hace entre dos semiosferas va a ser lo que se llama intertextualidad. Cuando yo cojo una narrativa, me apropio de ciertas características de otra semiosfera, pues sea de otros textos que están inmersos en una semiosfera distinta a la que estoy produciendo, estoy haciendo uso de la intertextualidad para generar nuevos textos a partir de otros que están en diferentes semiosferas. Un salto próximo y evidente se puede ver en los videojuegos de Quantic Dream, los cuales están dedicados a una película, a una literatura, a una narrativa, en la cual uno tiene que tomar unas decisiones para que cambie el rumbo de la historia. ¿Qué pasa si yo tomo una decisión la cual pareciera no correcta? Porque aquí todas son correctas. Lo que cambia es la historia. No hay una decisión mala, hay una historia diferente. ¿Qué pasa con eso? Que puede que tal vez no pase la historia que yo quería que pasara. Se muere el personaje principal, se muere el personaje que yo no quería que se muriera. A continuación presento unos valores éticos los cuales se influyen en la toma de decisión del videojugador Vegeta 777. Vale. Perseguir al divergente, salvar a Hank. Probabilidad de supervivencia del 89%. Ya, pero es que hay un 20%, es decir, hay un 11% de que no salga con vida. A ver, doy por hecho que si salvo a Hank, lo va a agradecer. Si voy a por el divergente, se me puede liar, tío. ¿Sabes? Es decir, no sé si Hank puede es decir, si voy a por el divergente, que imagino que en algún otro momento podré alcanzarlo, ¿vale? Es que tampoco me va a aportar nada. Este divergente creo que no es tampoco algo fundamental para que haya un 10% de que Hank muera. Si yo salvo a Hank, igual esto lo agradece Hank, imagino, ¿no? Yo personalmente salvaría a mi compañero. O sea, es decir, aquí mucha gente diría, Vegeta persigue al divergente porque tiene un 89%. Vale. Pero mi forma de actuar sería, salvo a mi compañero y luego si puedo sigo con el divergente. No sé si me da la opción luego de ir a por el divergente. Pero sin duda la amistad con Hank llegaría a más, o eso espero, y posteriormente igual tenemos forma de llegar al divergente. Así que yo creo que mi opción, aunque sea un 11% de probabilidad de que muera, no puedo dejar que mi compañero muera. Es mi compañero, ¿sabes? Así que lo siento mucho, pero voy a salvar a Hank. Joder, lo teníamos. Mierda. Es culpa mía. Debí ser más rápido. Lo habría escogido de no ser. En el siguiente videojuego también se ve una toma de decisiones, pero esta no va a cambiar absolutamente la narrativa. Es solo para que el jugador se sumerja en un tipo de texto emergente donde él puede hacer unas misiones complementarias para que se sienta ameno con esa misión. Pero el final va a ser siempre el mismo. Aquí podemos ver cómo el objetivo es envenenar al escolta. En la vuelta, como quien no quiere la cosa.
Me lo escondo. Date la vuelta, chiquilla. Yo estoy aquí mirando el plato de sushi. Me parece muy bonito el plato de sushi. Sí, 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 sí. No mires, no mires. Uy, ya está. Sushi. Sushi, Suno. Uy, 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 uy. Mira el sushi, mira el sushi. ¡No te lo comas tú! Uy, que se lo ha comido el otro. No, vamos. Tiri, tiri, tiri. También existe el tipo de videojuegos el cual se centra en la construcción de ciudades, tal es el caso de Faraón o de Caesar 4, los cuales se centran en Egipto y Roma respectivamente. Este tipo de videojuegos se centra en poder construir una ciudad autosustentable, la cual tenga toda una infraestructura dada por el jugador, de manera tal de que los ciudadanos vivan bien, tengan comida, tengan bazares, tengan diversión, tengan cultura y educación. También hay que reconocer otro tipo de videojuegos los cuales carecen de signos lingüísticos pero no por ello de narrativa. Estos videojuegos hacen uso de muchos recursos audiovisuales para poder dar cuenta de una narrativa mediante la práctica y el transcurso del mismo juego. Y hacen unas críticas sociales muy buenas. Por ejemplo, Limbo hace una crítica hacia la religión, Inside hacia el contexto de los niños en la guerra, y Your Name hace una crítica no hacia los niños, pero sí una crítica hacia los videojuegos que utilizan el sonido más que todo como algo de fondo. Aquí hay una poesía musical. Para finalizar, hay otro tipo de videojuegos con una crítica muy profunda. Por ejemplo, este se dedica a mostrar cómo sería la perspectiva de un soldado norteamericano persiguiendo terroristas musulmanes. Digamos que yo tiro un misil para matar a un terrorista musulmán. Entre que yo tiro el misil y entre que cae, va a matar a otros tipos de personas. Esos civiles que van a llorar a los civiles muertos van a volverse en terroristas. El juego no va a terminar. La única manera para terminarlo es no jugar. Entonces, la única manera para que el soldado norteamericano no siga matando personas y civiles es que él no siga jugando a la guerra. Si quieren encontrar más videojuegos que sean así de contenido social como el último que mostré, que es el de 12 de septiembre, pueden entrar a la página Juegos por un Cambio, los cuales están dedicados solo a críticas sociales o para rehabilitación o para las terapias psicológicas. ¿Sí? Por ejemplo, aquí hay uno que es para las terapias de depresión, el LUT y muchos más. Pues los invito a visitar esta página. Bueno, al anterior se puede concluir que si bien hay videojuegos que tienen una narrativa y otros que no, dentro de los que hay una narrativa se puede hacer un análisis de texto lingüística. Con mucha dificultad, esos que carecen de signos lingüísticos se puede hacer más que todo en los que tienen un componente mayoritario de ciberliteratura, aunque, como lo decía, los que carecen de signos lingüísticos no carecen de narrativa, no carecen por tanto también de eso de la ciberliteratura. Pues queda difícil, queda difícil. ¿Cómo se puede acercar uno a los textos lingüísticos dentro de las narrativas que sí tienen signos lingüísticos? Se puede hacer mediante la observación en las redes. Hay muchos gameplay, se pueden descargar y se pueden digitalizar. Y después de hacer una digitalización se puede hacer un análisis texto lingüístico. Por otro lado, también se concluye que una de las maneras para poder educar con los videojuegos es
tener en cuenta la riqueza de videojuegos que hay, la diversidad y no consumir siempre lo mismo, sino tener diversidad, porque ahí es donde está el poder de poder educar con los videojuegos. Si quieren educar desde las aulas, se pueden utilizar ciertos materiales de los videojuegos, como ya lo mostré. Puede ser Kaesan, puede ser Faraón, no necesariamente tiene que ser Assassin's Creed. También hay otros videojuegos que pueden ayudar a tener en cuenta lo que son aspectos arquitectónicos históricos de diferentes culturas, y también, ¿por qué no?, de textos literarios. También se puede de mitología, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que hay siempre un componente que va a estar relacionado con muchos textos antiguos, gracias a eso que hemos llamado intertextualidad anteriormente, que hemos nombrado y que propuso Yuri Lotman. Muchas gracias. Spencer Shea presenta El alien, el hámster espacial y el burrito. Soy un hámster espacial. Los burritos son alimento.